Muy bien, muchachos, vamos a seguir viendo esta parte. Ahora tenemos lo que es dominio y rango a partir del gráfico de una función continua. En este caso tenemos lo siguiente. La siguiente figura muestra la totalidad del gráfico de la función f. Escribir el dominio y rango de f utilizando o usando la notación del intervalo. En este caso, pues bueno, ya entendemos cuál es el dominio y ya entendemos quién es el rango. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que identificar el dominio y el rango, pero vamos a utilizar la notación de intervalo. Ustedes vieron, se supone, bueno, en el semestre pasado, lo que es matemáticas, ¿no? Vieron lo que son los intervalos abiertos y cerrados. Si no se acuerdan, hacemos un breve repaso aquí. ¿Cuál es la característica principal de los intervalos abiertos? Los intervalos abiertos son estos que tenemos aquí. Son los puntos que, como podemos observar, están vacíos, no están rellenos. Entonces, no están coloreados, ¿sí? Entonces, estos son intervalos abiertos. Cuando uno de los dos puntos está pintado o está es rellenado de algún color o como lo quieran llamar, quiere decir que es un intervalo o un punto cerrado. ¿Ok? Así de fácil, no hay más. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el dominio. El dominio ya sabemos que es en X. Como podemos ver, este punto está vacío, no tiene nada, no está coloreado, por lo tanto es un intervalo abierto. Un intervalo abierto se caracteriza porque son paréntesis, ¿ok? En este caso tenemos que empezamos en dominio, sería menos 4, coma, acuérdense que el dominio va en X, y ¿dónde termina el otro? Termina hasta acá en 5. Entonces, este es un intervalo totalmente abierto porque este punto está vacío y este otro también. Por lo tanto, este es un intervalo abierto. Ahora nosotros vamos con rango. El rango, acuérdense que es la Y. Y también va a ser abierto. ¿Por qué? Porque donde nos encontramos en el eje de la Y, resulta que Y cruza donde está este punto. Y sabemos que este punto es abierto, ya que está vacío el punto, no está coloreado ni nada. Entonces, en este caso sería un intervalo abierto que empieza desde menos 4 y va hasta 5 igual. Y también termina en intervalo abierto, ya que si nos damos cuenta, aquí cruza y en 5 y está también en un intervalo abierto. Por lo tanto, los dos puntos son intervalos abiertos. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que nosotros vamos a empezar desde el número más chico hasta el número mayor, ¿sí? En cada uno de los rangos. Por ejemplo, en dominio empecé con menos 4 que está acá y terminé con 5 que está acá de este lado, ¿sí? Que tiene que ver con el punto donde está. En el rango empezamos desde menos 4 que es acá. ¿Por qué desde menos 4? Porque cruza aquí con el punto. Y terminamos hasta 5 porque cruza con ese otro punto. Y ambos son intervalos abiertos ya que los puntos están vacíos, no están coloreados. Muy bien, vamos a ver otro. Aquí tenemos intervalos abiertos. Son dos tipos de intervalos que nosotros tenemos, los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. En este caso, por ejemplo, tenemos casi una parábola que se está formando. Entonces, vamos a ver cuáles son los dominios y los rangos que se están formando. En este caso, el dominio, ¿cuál va a ser? El dominio, vemos que empieza desde menos 3, va a ser un intervalo abierto, y termina hasta 2, que cruza aquí el punto, y es también un intervalo abierto. Por lo tanto, el intervalo que tenemos en el dominio, menos 3,2, es un intervalo abierto. Ahora, fíjense bien en el rango, aquí va a cambiar un poquito. En este caso, ¿dónde empezamos? Acuérdense que empezamos desde el más chico. En este caso, el rango que es Y empieza desde menos 4. Empieza con intervalo abierto, dado que el punto está vacío. Pues tenemos menos 4, coma, nos vemos hacia arriba
tenemos que y está en, mejor dicho, el rango termina hasta 5 positivo. Ahora, mucho ojo aquí. Aquí yo le voy a poner que es en 5 es un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, aunque no tenemos punto ni nada, si se dan cuenta, la parábola pasa por esta parte. ¿Sí? La mera curva pasa por esta parte. Ya no pasa más. Por eso es que al momento de llegar a esta parte, en 5 se dice que es cerrada. ¿Sí? Al topar aquí, al topar la mera curva de la parábola, ¿sí? Ya no hay para más, entonces aquí se termina. Por eso es que decimos que es un intervalo cerrado. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que en el rango tenemos un intervalo abierto de -4, en un intervalo cerrado de 5. Bueno, ahora tenemos el siguiente. Nosotros tenemos lo que es el dominio. El dominio empieza con -2. En este caso aquí va a ser cerrado. ¿Por qué va a ser cerrado? Porque si ustedes se dan cuenta, el punto que tenemos aquí está coloreado, está rellenado. Y cuando es así, se dice que es un punto de intervalo cerrado. Esa es la principal característica de los intervalos cerrados, que en este caso en X, pues este es el punto que está sombreadito. Obviamente si nos vamos avanzando sobre X, llegamos hasta 3. Y en 3 el punto de no está sombreado. Por lo tanto, se puede decir que es un intervalo abierto. Y colocamos el paréntesis. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si nos vamos al rango, en el rango, por ejemplo, empezamos desde -4. Entonces empezamos desde el más chico hacia el más grande. Y en este caso será un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque el -4 cruza aparte de cruzar del eje Y, cruza este punto blanco. Entonces, por lo tanto, es intervalo abierto de -4, y nos vamos hasta arriba, donde llega hasta 5, donde cruza precisamente la mera parábola, donde hace la curva. Por lo tanto, aquí nosotros llegamos a la conclusión de que es 5 intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque aquí topa. La función topa aquí y no hay para más. Y como es en el eje de la Y, pues ya entendemos que no avanza más, no hay para más. Y llega hasta 5 nada más. Por eso es que le ponemos 5. Tenemos ahora donde nosotros vamos a identificar el dominio. Que en este caso empezamos con un dominio. Empezamos que es X, ¿no? Sabemos que el dominio es X. Y en este caso está cruzando -4. Y en este caso el punto está rellenado, está pintado, por lo tanto sería un intervalo cerrado, donde tenemos -4, donde termina hasta 3. Y en 3 queda como un intervalo abierto, dado que el punto no está pintado. Ahora, si nos vamos al rango, en el rango, ¿sí? Empezamos desde el más chico, que sería de -3. Acuérdense que el rango pertenece a Y. Entonces sería desde -3 con un intervalo abierto porque el punto no está vacío, 1, 2, hasta llegar a dónde? Hasta llegar a 4, que es donde cruza. Y aquí sería un intervalo cerrado, dado que en el eje Y, donde está 4, tenemos el punto donde está pintado, está rellenado. Por lo tanto, esos son nuestros intervalos. Tenemos ahora en este caso vamos al dominio, y con el dominio vamos a ver dónde empieza. Acuérdense que el dominio es X, y resulta que empieza desde -3. Y como ustedes pueden observar, el intervalo o el punto está vacío, no está coloreado, por lo tanto se dice que es un intervalo abierto. Escribimos el paréntesis y es desde -3. Entonces avanzamos hacia la derecha y tenemos que llega también a 3. Por lo tanto, en este caso sería 3 abierto también. ¿Por qué? Por el punto que tenemos aquí. No está relleno, está vacío, no tiene nada.
Entonces son intervalos abiertos. Ahora tenemos aquí el rango. En el rango, por ejemplo, nosotros tenemos el menor, en este caso es -4. Ahora fíjense bien, ¿por qué le voy a poner intervalo cerrado? Le pongo intervalo cerrado, vamos a escribir bien el 4 acá. Vamos a... Nos dijimos que es un intervalo cerrado. -4. ¿Por qué es intervalo cerrado? Porque como ustedes pueden observar, aquí viene nuestra parábola y va cerrando aquí. Por lo tanto, se dice que es un intervalo cerrado. Ahora, nos vamos hacia arriba, hacia el mayor. Recuerden que empezamos del menor al mayor. Y tenemos 5. Ese 5 cruza sobre el eje de la Y. ¿Sí? En este caso, como ustedes pueden observar, en este caso sería -5 con el intervalo abierto. ¿Por qué nos damos cuenta? Por el punto que está vacío. Tenemos ahora tenemos el dominio. En este caso el dominio, acuérdense que va desde el menor a mayor, sería sobre el eje de la X, sería -1 con un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta tenemos este punto que está pintado, por lo tanto es el intervalo cerrado. ¿Hasta dónde llega? Hasta 4. Y en este caso sería 4 con intervalo abierto, dado que el punto que está ahí no está pintado, está vacío. Ahora vamos con el rango. El rango, ¿sí? Sabemos que empieza desde el más chico, que sería -5. Y en este caso diríamos que es cerrado. ¿Por qué? Porque les comenté varias veces que en este caso el 5 cruza en la línea donde está la mera parábola. Por lo tanto, hasta ahí termina, ¿sí? Es el límite. Y cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones con intervalos, quiere decir que empezamos con un intervalo cerrado. Ahora, el intervalo abierto sería ¿en dónde? O el intervalo cerrado, ¿dónde sería? En este caso nos vamos a 4, que está aquí. Y entonces 4 está en el punto donde nosotros tenemos un intervalo cerrado. Bueno, ahora tenemos El dominio, ya sabemos que es X, entonces empieza con ¿qué? Empieza con un intervalo cerrado, ya que el punto está relleno, si está coloreado, y está en -3, por lo tanto, -3, y ahora sí nos vamos hacia la derecha y tenemos que también termina en 3, pero este 3 tiene un círculo, ¿sí? Que no está pintado, no está relleno, entonces aquí cambia la situación y decimos que es un intervalo abierto, pero antes de eso necesitamos saber cuánto vale X, en este caso sería 3. Entonces ahí es lo que tenemos, un intervalo cerrado y intervalo abierto. Ahora tenemos el rango. En este caso nosotros tenemos esta parte que está acá abajo, ¿sí? En este caso el rango, ya sabemos que comprende las Y. En este caso vamos a empezar con el menor, que es -4. Como aquí la parábola se cierra, llegamos a la conclusión, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que se tomaría como un intervalo cerrado. Entonces abrimos así un corchetito y tenemos -4, en este caso, aquí sería hasta 5 positivo. Pero si se dan cuenta, tenemos dos puntos. Uno que está vacío, que será un intervalo abierto, y otro que está coloreado. Y este es el intervalo cerrado. En este caso, ¿cuál voy a tomar en cuenta más? Voy a tomar en cuenta el intervalo cerrado. Por lo tanto, voy a tener -4,5 así. Por lo tanto, es así. Es de esa manera como nosotros podemos escribir el dominio utilizando si si son intervalos abiertos o cerrados.
En este caso escogimos este porque siempre vamos a escoger este para poder trabajar mejor. Muy bien, muchachos, vamos a entonces hacer lo siguiente. Tenemos determinar si una ecuación define una función. Básico. Para cada una de las siguientes ecuaciones determinar si y es una función de x. En este caso aquí tenemos 4 ecuaciones y nosotros debemos de saber si son funciones o no son funciones. En este caso vamos a irnos a lo que es la explicación para que ustedes puedan entender. En este caso nosotros tenemos aquí lo siguiente. Para que y sea una función de x, cada valor de x debe corresponder solamente a un valor de y. Observemos que y es una función de x para las siguientes formas. Y aquí tenemos 4 funciones que cumplen, ¿sí? Para que y sea función de x. Por ejemplo, la primera es y igual a mx más b, donde es una ecuación de la pendiente de la recta. Tenemos ax más by es igual a c, donde b es distinta de 0. Tenemos la tercera que es x es igual a que multiplica y, donde a es distinta de 0. Y tenemos que y es igual a ax al cuadrado más c. Aquí tenemos algunos ejemplos que podemos identificar. ¿Sí? Vamos viendo bien cuáles son algunos de los ejemplos que podemos identificar. Ahora, en este caso, las que no son funciones de x son las que tenemos aquí. Por ejemplo, x igual a por y al cuadrado más c no son funciones. Y y cuadrada es igual a ax más c, donde a o c son distintas de 0. Y notamos los ejemplos que tenemos aquí. Ahora, checamos bien esta. Y es igual a 9x más 8. Si nosotros checamos aquí de las funciones, ¿cuál se parece? Bueno, si nos damos cuenta, tener 9x se parece a la primera que tenemos aquí, que es la pendiente. Por lo tanto, la ecuación que tendremos aquí, en este caso, sí sería una función. Sería una función. Ahora, en la segunda tenemos x es igual a menos 7y cuadrada. Vamos acá abajo y checamos en las funciones. ¿Tenemos alguno donde tengamos 7y al cuadrado o menos 7y al cuadrado? No, no tenemos ninguna. Entonces nos vamos acá abajo y sucede que esta es la que tenemos aquí, es la número 5, pertenece al número 5. No tenemos, en este caso aquí tiene x es igual a menos 4y cuadrado y el que tenemos ahorita es menos 7y cuadrada. Por lo tanto, esta no es una función. ¿Por qué no puede ser una función? Simple y sencillamente si nosotros despejáramos, ¿sí? Podríamos sacar una raíz cuadrada, lo cual nosotros tendríamos dos soluciones. O sea, si dejamos y solita, si despejamos y, este menos 7 pasaría dividiendo y este 2 tendría que ser una raíz. Entonces, si sacamos raíz, nosotros tendríamos dos resultados, lo cual no nos conviene. Vamos con la siguiente. Tenemos y cuadrada es igual a 6x más 4. ¿Es una función o no es una función? Bueno, nos vamos otra vez abajito y resulta que de las funciones que tenemos aquí no corresponde a la que tenemos acá, ya que por ejemplo nos damos cuenta que tenemos y cuadrada. No tenemos y cuadrada, pero aquí tenemos y cuadrada, que en este caso sería la ecuación número 6 o la fórmula número 6 y por lo tanto no es función. Porque no es función, volvemos a lo mismo, al igual que el inciso anterior, si nosotros sacamos raíz cuadrada, por ejemplo, queremos dejar a y solita. Este 2 que está como exponente, al pasar al otro lado va a pasar como raíz. Y al final nos va a dar un resultado, bueno, nos va a dar dos soluciones, cuando es raíces. Entonces, no podemos tener dos soluciones. Entonces, tiene que ser, no, mejor dicho, no sería una función. Luego tenemos x es igual a 2 quintos de y. Nosotros identificamos de la tabla acá. Y en este caso, nosotros vemos que esta ecuación se parece a la que tenemos aquí, a la ecuación número 3 o la fórmula número 3, ¿sí? Donde x es igual a que multiplica y. En este caso sí sería una función, ya que solamente le pertenece un valor. Acuérdense también, lo que hemos visto es que a x solamente le debe de pertenecer un valor, no le pueden pertenecer dos valores. Entonces eso es lo que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto,
En este caso, sí sería una función. Bueno, tenemos otras 4 ecuaciones aquí. Tenemos la primera, y cuadrada es igual a 6x más 4. Tenemos este y que está elevado al cuadrado. Si yo paso este cuadrado acá, sería una raíz. Al momento de tener una raíz, nosotros tendríamos dos resultados, lo cual no nos conviene, ¿sí? Ya que x no le puede pertenecer dos resultados. De hecho, ¿cómo lo sabemos? Porque si nos fijamos bien, esta ecuación no se parece a ninguna de las que tenemos aquí. Ninguna se parece, pero es igualita a esta la que tenemos acá, sobre todo la número 6. En este caso, la número 6 nos dice que y cuadrado es igual a ax más c. Por lo tanto, no puede ser una función. Recordemos que a x no le puede pertenecer dos valores. En este caso nos fijamos bien, tenemos y cuadrada, como la que tenemos acá arriba. Así que por lo tanto no puede ser, pero aquí estoy marcándola, no puede ser una función. Entonces vamos con la que sigue. X es igual a un cuarto de y. Nosotros bajamos tantito y tenemos que, checamos en cada una de las fórmulas que tenemos aquí y notamos que la segunda ecuación se parece a la tercera, o mejor dicho, la misma que la tercera, ¿no? Porque tenemos que x es igual a que multiplica a y, y de hecho aquí tenemos los ejemplos, x igual a menos 6y y x es igual a menos 5y. De hecho, si nos damos cuenta, x solamente le está perteneciendo un valor de y, ahí se dan cuenta. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que sí es una función. Tenemos esta ahora, la tercera, y es igual a 9x más 4. Entonces, nos checamos bien con las funciones que tenemos acá, cuál se parece. Observamos bien y resulta que la que tenemos se parece a la primera, que es la ecuación de la recta, donde se cumplen todos los requisitos, donde tenemos pendiente, tenemos nuestra x, tenemos b, que es la ordenada. ¿Sí? Y como sabemos, x solamente le corresponde una solución de y. Por lo tanto, esta sí es una función. Vamos con la última y tenemos que x es igual a menos 8y cuadrada. ¿Será una función? Bueno, observamos acá, vamos a bajar tantito. Vemos en las funciones, ¿se parece a alguna de estas? Ninguna de estas se parece. Bajamos y resulta que se parece a la número 5, la ecuación número 5. Y aquí tenemos estos ejemplos, x es igual a 3y cuadrada menos 5 y x es igual a menos 4y cuadrada. Por lo tanto, esta se parece a la número 5 y llegamos a la conclusión, llegamos a la conclusión de que no es una función. Recordemos que a x no le pueden pertenecer dos resultados. Chicos, espero que les ayude esta parte. Aquí están las funciones. Aquí están las funciones. Y aquí están abajito las que no son funciones. Tómenlas en cuenta, grábenselas para que ustedes puedan ver y puedan realizar su actividad. Recuerden siempre que para x solamente le corresponde un resultado. Chequen bien las que no son funciones y las que sí son funciones y cumplen.